fin se acerca. ¿Cuánto faltará para que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra? Escucha este mensaje sobre el tiempo del fin y conviértete a Cristo a tiempo. Pronto será tarde para los pueblos. Bendecido sea el nombre de Dios. Y hermanos y amigos, en la actualidad, uno de los problemas internacionales más importantes es el problema de la superpoblación. En todos los pueblos, en todas las naciones en la tierra, se enfrentan con ese gran problema. La población del mundo ha alcanzado la cifra terrible de más de 3.000 millones de personas y aumenta la población del mundo a velocidad de 160 millones de personas por año. Se cree que para el año 2000 la población del mundo se habrá duplicado. Por consiguiente, el hambre que habrá en la tierra será insufrible. Dicen los expertos en las naciones que no hay solución para el problema de la superpoblación, que no hay forma ahora mismo de poder resolver ese terrible problema. Sea bendito el nombre de Dios. Pero amado amigo y hermano, aunque en las naciones, aunque los expertos, aleluya, no tengan solución para el problema de la superpoblación, mi Biblia enseña que Dios está a punto de resolver ese problema. Bendecido Jehová. La Biblia dice que Dios está a punto de limpiar esta tierra. ¡Aleluya! Y el problema de la superpoblación será cortado de raíz ante la sorpresa de los grandes de esta tierra. ¡Bendecido sea Dios! ¿Dónde dice la Biblia que Dios va a limpiar la tierra? Escucha bien. Mateo capítulo 3, en el verso 12, la palabra dice que la pala de aventar está en sus manos y Él va a limpiar su era y recogerá el trigo en su granero, pero la paja la quemará en fuego que no se apaga. ¡Aleluya! Fíjate bien cómo Dios va a limpiar la tierra. Lo primero que va a hacer es recoger el trigo de Dios y llevárselo para los graneros del cielo. ¿Cuántos de los que están aquí son trigo de Dios? Toda persona aquí en esta noche puede ser trigo de Dios si te conviertes a Cristo. Cristo te limpia en su sangre, te llena del Espíritu, te cambia, aleluya, pone en ti un nuevo sentir y ya serás trigo del Dios del cielo. Alabanza hacia Dios. El que quiera ser trigo de Dios tiene que ser cambiado por el mismo Dios. Y Dios no cambia a nadie hasta que no aceptas a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Pero el que acepta a Cristo recibe una vida nueva, un nacimiento nuevo, un sentir nuevo, un corazón nuevo, ojos nuevos y oídos nuevos y boca nueva para servirle al Dios que cambia al hombre en la tierra. Alabado sea Jehová. Bendito sea Dios. Solamente Dios, por medio del Espíritu Santo, hace esa obra con los que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador. Y ese trigo, aleluya, ese fruto de la obra del Espíritu Santo, esa enorme cantidad de creyentes limpios que hay en la tierra, pronto van a ser recogidos en los graneros del cielo. Ahí Dios empezará a reducir el problema de la superpoblación. Cuando una cantidad enorme de creyentes se desaparezcan, el problema no será tan grande. Pero dice la Biblia que ahí no terminará Dios su limpieza. Dice que entonces, después que el trigo de Dios, después que el pueblo de Dios esté en el cielo, dice que Él quemará la paja de la tierra en fuego que no se apaga. Y según en la tierra hay trigo de Dios, creyentes de Jesucristo, también hay paja de la tierra, pecadores que no quieren arrepentirse, pecadores que quieren seguir en su maldad,
Pecadores que les gusta y se gozan, aleluya, en las cuestiones de la carne y del pecado, pero son enemigos del Dios del cielo. Y la palabra dice que esa paja será quemada en fuego, que no se apaga. Procura, amado amigo, que en esta noche tú dejes de ser paja de la tierra y vengas a ser trigo del Dios viviente. Esta es la noche, amén, de salir y escapar del juicio que viene sobre los pecadores y ser miembro del pueblo bendito de nuestro Dios. Sencillamente acepta a Cristo, recibe a Cristo, abrázate con Cristo, aleluya, y serás trigo del Dios del cielo. Bendito sea Jehová. Amado amigo, ¿dónde más en la Biblia nos dice la Escritura que Dios está a punto de limpiar esta tierra? Apocalipsis capítulo 14, en el verso 14, la Biblia dice que va a aparecer alguien sentado en una nube con corona de oro sobre su cabeza, aleluya, y una hoz afilada en la mano. Y la palabra dice que ese alguien es semejante a un hijo de hombre, una figura de varón, sentado en una nube blanca, pero con una hoz muy afilada en la mano. Y la Biblia dice que se va a oír una voz poderosa que sale del santuario celestial, y gritan al que tiene, aleluya, la hoz en la mano: echa tu hoz y ciega, porque la mies de la tierra está madura. Sea bendito el Señor. ¿Cuántos somos mies de la tierra? Es fruto de esta palabra que predicamos, es fruto de la obra del Espíritu Santo, es fruto de la misericordia y el amor de un Dios que quiere cambiar toda la humanidad para que el cielo sea herencia eterna, aleluya, de las almas. Y viene el momento en que Cristo va a aparecer en las nubes del cielo a levantar esa mies madura, ese fruto precioso de la cosecha, aleluya, de la predicación del Evangelio. Y la palabra dice que se oye la voz que le grita: ¡ciega! ¡Echa tu hoz! La mies de la tierra está madura. Entienda cada hermano que lo que va a levantar el Señor para la tierra son frutos maduros, no son frutos verdes, no son cristianos llenos de vanidad, no son cristianos indiferentes, no son cristianos pecadores, no son cristianos mundanos, no son cristianos, aleluya, modernos. Es fruto maduro, fruto que ha, aleluya, sido cambiado por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Jehová. Y la Biblia dice que cuando se oye esa voz, el que está sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Se desaparecerán miles de creyentes que estaban maduros, miles de creyentes llenos del Espíritu Santo, miles de creyentes preparados para entrar en el cielo. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea Jehová. ¿Cuántos creyentes están maduros? Aún los frutos de la tierra, hasta que no están maduros, no los podemos usar. A nadie le gustan las frutas verdes, están agrias, aleluya, no saben bien. A Dios tampoco le gustan los frutos verdes. Dios se va a llevar frutos maduros para el cielo. Alabanza hacia Jehová. Bendito sea Dios. Y la Biblia dice que inmediatamente que la tierra es limpiada de creyentes que se van para el cielo, dice que aparece otro ángel arriba. Y también en la mano tiene una hoz afilada. Y se oye una voz poderosa que le grita: echa tu hoz sobre la tierra, pues los racimos de la vida de la tierra están maduros. Aleluya. Hay otro fruto que está maduro, hay otro fruto que también ha madurado, pero esos no son frutos de la obra de Dios, esos son frutos de la maldad y del pecado que han madurado hasta la saciedad, que ya tienen harto al Dios del cielo, que ya Dios no los resiste más, que ya Dios tiene que hacer algo para desarraigarlo y arrancarlo de esta tierra maldita por causa de sus pecados. Bendito sea Jehová. Dice la Biblia que se oye la voz que grita: vendimia. Esos racimos de la vida de la tierra, sus uvas están maduras. Según el creyente madura y cada día se llena de más amor y de más misericordia y de más bendición, el pecador también madura y cada día se pone, aleluya, más pervertido y más apartado de Dios y más enemigo del Dios del cielo y más indiferente y más irreverente, aleluya. Pero viene el momento en que va a haber una vendimia
Y la Biblia dice, sea bendito el nombre de Dios, que cuando se oye esa voz, el que tiene la hoz afilada en la mano, echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue vendimiada. Entienda el que escucha. En una siega, el agricultor recoge los frutos maduros. Pero en una vendimia, los frutos los tiran sobre la tierra y se paran sobre ellos. Y el peso de los cuerpos destroza los frutos. Y el líquido sale dispersado en todas direcciones. En la vendimia de Dios, los frutos del pecado serán, aleluya, vendimiados, serán destrozados. La tierra será limpiada de la maldad. El pecado será destruido y desarraigado de esta tierra impía. Y la Biblia dice que el fruto de la vendimia fue echado en el lagar grande de la ira de Dios. Y salió sangre por espacio de 1.600 estadios. Y 1.600 estadios son como 300 kilómetros. Se podría llenar un lago de 300 kilómetros con la sangre que se va a derramar en esta tierra en los juicios terribles de Dios. Pero tú no tienes que estar en la tierra antes de que la tierra sea vendimiada, antes de que los pecadores sean masacrados por los juicios de Dios. Dios va a cegar la tierra y se va a llevar un pueblo que ha madurado por obra del Espíritu Santo, lo va a refugiar en el reino de los cielos. Bendecido Jehová. Gloria al nombre de Dios. Toda persona que está aquí en esta noche puede ser fruto de Dios, trigo de la tierra o paja de la tierra por causa del pecado. Tú mismo escogerás tu propio destino. Tú mismo trazarás tu propia suerte. Porque en Cristo hay poder para transformarte de paja de la tierra a trigo del cielo. ¡Aleluya! En Cristo hay poder para que seas miembro de aquel pueblo que va a ser cegado y levantado. No miembro del pueblo que va a ser vendimiado, masacrado por los juicios de Dios por causa de la maldad. Bendito el nombre de Dios. No hay tal problema de superpoblación. Ese es problema de los hombres carnales de la tierra, problema de los grandes científicos que solamente miran su ciencia. Ese problema no existe. Dios está a punto de limpiar la tierra. Bendito sea Jehová. El único problema que tú tienes es el problema de tu pecado. Conviértete a Cristo para que la sangre bendita del Hijo de Dios limpie tu pecado y ya no tendrás problema en esta tierra. No habrá problema, porque pronto, antes de lo que muchos se creen, el trigo de Dios se va con Cristo para el cielo. Amado amigo, escucha esto bien. Faltará poco para que Dios haga esa limpieza. Estará muy cerca esa limpieza sobrenatural de que habla la Biblia. Escucha bien que está en la Biblia bien claro. El profeta Oseas, capítulo 6 y verso 1, tuvo, aleluya, revelación de Dios y vio el juicio terrible que venía sobre el pueblo de Israel. Dice la Biblia que Oseas se quejaba y se lamentaba amargamente y gritaba porque Dios nos ha desgarrado y Dios nos ha herido. Y aunque el juicio no había caído, él hablaba en presente porque sabía que Dios estaba a punto de desgarrar y de herir al pueblo de Israel por causa de la maldad. Sea bendito el nombre de Dios. Pero dice la Biblia que Oseas también dijo, pero Dios nos sanará y Él nos vendará después de 2 días. ¡Aleluya! Quiere decir que el profeta vio cuando Dios iba a desgarrar a Israel, pero también vio que Dios iba a restaurar luego ese pueblo. Y Oseas en forma sencilla dijo que después que Dios desgarrara a Israel, al cabo de 2 días, sanaría y restauraría ese pueblo. Pero entienda el que escucha, que no hablaba el profeta de 2 días, de 24 horas. Hablaba de 2 días de Dios, 2 días de Dios. Dice la carta del apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, y verso 8, que un día con el Señor son como 1000 años. El profeta hablaba de 2 días de Dios, 2 periodos de 1000 años, 2000 años que pasarían desde que Dios desgarrara y desbandara a Israel hasta que Dios restaurara ese pueblo. Bendito el nombre de Dios. Y aunque nosotros no habíamos nacido, y aunque la iglesia del Señor no se había levantado, y aunque Cristo ni siquiera había venido a morir en la cruz, Oseas estaba trazando en forma precisa
exactamente el tiempo que va a durar esta dispensación del cristianismo, esta dispensación de la gracia, esta edad de la iglesia, esta edad del Espíritu Santo, aleluya, estaba siendo profetizada por aquel hombre de Dios para durar exactamente 2000 años en la tierra. Pero hay algo muy importante en la profecía de Oseas. Israel iba a ser dispersado, y así mismo sucedió. Al cabo de 2000 años, Dios lo iba a restaurar. Pero hermanos, escucha esto claro. ¿En qué forma era que Dios iba a restaurar a Israel? ¿En qué forma Dios iba a sanar el pueblo desgarrado? El profeta lo dijo. Dijo, al cabo de 2 días, Él nos sanará, y entonces viviremos en su presencia. Porque entonces su venida será cierta como el alba, cierta como la lluvia tardía que riega la tierra. Gloria al nombre de Dios. Y Oseas, en forma sencilla, literalmente precisa, dejó establecido que Israel iba a ser restaurado cuando el Señor descendiera del cielo a vivir con ese pueblo. ¿Cuándo iba a venir el Señor? Después de 2 días, al pasar 2000 años, aleluya, desde que el pueblo de Israel fuera desbandado. Y ahora mismo estamos en el 1970. Y alguien me podría decir, pues, para el 2000 faltan 30 años todavía. Pero estamos hablando del 1970, conforme al calendario de la tierra. Década del 70, conforme al calendario de los hombres. ¡Aleluya! Pero ¿cuál es la fecha arriba en el cielo? ¿Qué marca ahora mismo el calendario de Dios? ¿Estamos acaso en la década del 70 en el cielo? Escucha esto bien. El calendario de Dios es el calendario judío. Los judíos vivieron con el calendario de Dios todo el Antiguo Testamento y todavía lo siguen usando. Pero nosotros en las naciones, el calendario de Dios fue cambiado al principio de la era cristiana. Y uno de los césares de Roma y uno de los papas de Roma, unidos ambos, cambiaron el calendario. Y en vez de 360 días por año que tiene el calendario judío, que es el calendario de Dios, el calendario nuestro tiene 365 días por año. Ese cambio ha hecho que cuando el año termina en el cielo, el de nosotros se prolonga todavía 5 días más. Y cada vez que pasa un año, nos atrasamos 5 días en la tierra. Y en casi 2000 años que ha pasado, se han perdido como 20 años en el calendario de la tierra. Y mientras nosotros decimos estamos en el 1971, década del 70, arriba estamos alrededor del 90, en el reino de los cielos. ¡Alabanza sea el nombre de Dios! Y a punto está de manifestarse aquel que aparecerá como hijo de hombre en una nube blanca con hoz afilada en la mano para cegar la mies madura de la tierra. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Bendito sea Jehová! Cuando pasaran 2 días de Dios, 2000 años, Cristo descendería a reinar con el pueblo de Israel, a restaurar el pueblo de Israel. Pero todo el que escucha entiende esto claro. Si estamos alrededor del 90 en el cielo, falta muy poco para que el Señor descienda a visitar su pueblo de Israel. Pero entiendan esto bien, antes de Cristo descender a reinar con Israel, mucho antes de eso, probablemente como 7 años antes de eso, Cristo levanta su iglesia para el cielo. ¡Gloria al nombre de Dios! Porque antes de que Cristo descienda, aleluya, a reinar con Israel, vienen los juicios más terribles que jamás se han visto en la tierra. Viene esa vendimia, viene esa época terrible cuando la paja de la tierra será quemada en fuego que no se apaga. Antes de esos juicios, el Señor se lleva a su pueblo para el cielo. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? ¡Gloria al nombre del Señor! Por lo tanto, toda persona que en esta noche escucha este mensaje de alerta y de advertencia, entienda que está a punto el Hijo de Dios de llevarse el pueblo limpio en su sangre para el reino de los cielos. ¡Bendito sea Jehová! Entiende que los días de los cristianos están contados en la tierra. Los días de los cristianos en la tierra están a punto de terminarse. Por eso estas campañas, por eso es que Dios está moviendo a multitudes a oír esta palabra, porque le está dando la última oportunidad de arrepentirse, de venir, aleluya, a su camino y ser transformado en trigo que pronto va para el granero del cielo. Bendecido Jehová. Tiempo final y decisivo.
Amigo, arrepiéntete, que mientras estés en pecado eres paja de la tierra. Y vas a arder aquí abajo cuando los juicios caigan. Pero en cuanto vengas a Cristo, tu pecado quitado por su sangre, tu sentir cambiado por su espíritu, aleluya, hará que tú puedas poner tus ojos no en la tierra, no en la perversión, sino en el cielo. Y en el momento decisivo, vueles para arriba con el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano y amigo, la primera vez que yo vine a predicar a la República Dominicana, alrededor de 1962, tuve campañas en muchísimos lugares en este país. Después de 45 días de campaña aquí en la República Dominicana, en la capital y en el Cibao y en otros lugares, regresé a Puerto Rico. Y recuerdo que recién regresado a Puerto Rico, oraba una noche en una habitación en mi hogar. Y era muy de madrugada, como alrededor de la 1 o las 2 de la mañana. Y oraba solo allí sintiendo la presencia de Dios. Los que tenemos a Cristo sentimos la presencia de Dios. Los que tenemos a Cristo, el Espíritu Santo nos acaricia como a hijos menores del Dios viviente. Y yo sentía el poder de Dios. Pero de pronto sentí que entró por la puerta cerrada de mi habitación algo semejante a una nube del Espíritu Santo. Era tan densa la manifestación del poder que yo sentía hasta temor y me quedé muy tenso. No me atrevía a moverme. Me parecía que podía tocar la nube intensa del Espíritu Santo que venía sobre mí. ¡Gloria al nombre de Dios! Y recuerdo que aquel poder vino sobre mi persona. Entró en mi corazón. El corazón se me quería salir. Empezó a hablarme y me decía: mi siervo, estamos en más del 1980. Y me repitió 3 veces lo mismo: estamos en más del 1980. Y cuando lo repitió la tercera vez, prácticamente el Espíritu Santo me arrastró por el piso del cuarto. Y gritaba, y lloraba, y gemía, y en mi corazón sabía que lloraba por una humanidad que está a punto de recibir el impacto de los juicios más terribles que jamás han venido del cielo. ¡Bendito Jehová! ¡Santo! ¡Poder de Dios! Y sabía que gritaba, y sabía que lloraba también por miembros del pueblo de Dios que están mundanos, indiferentes, modernos, aleluya, tibios, y que también se quedan en esta tierra. ¡Bendecido Jehová! Cuando aquella manifestación pasó, recuerdo que me arrodillé de nuevo y le dije: Señor, si esto es tan grande y es tan importante, repítelo de nuevo exactamente en la misma forma. Y no creo que pasó ni un minuto cuando el Espíritu Santo como una nube volvió sobre mí, me envolvió y volvió a hablarme: mi siervo, estamos en más del 1980, aleluya. Y me repitió 3 veces lo mismo. Y volvió a hacerme arrastrar por el piso gritando, llorando, gimiendo por una humanidad que va a saber lo que es la vendimia. Cuando la sangre corra como ríos por esta tierra por causa del pecado. Hermano, ¿de qué me hablaba Dios? Me hablaba del calendario del cielo. Más del 1980 en el cielo. Pero eso fue en el 62. Han pasado como 8 o 9 años. Por lo tanto, yo sé bien que estamos alrededor del 90, si un poco menos, si un poco más, pero está a punto de cumplirse la profecía del profeta Oseas, que después de 2 periodos de 1000 años, Cristo descendería a reinar con Israel. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Cristo vuelve! ¡Viene pronto el Hijo de Dios! ¡Arrepiéntete! ¡Conviértete a Él! ¡Sálvate! ¡Que el tiempo se te acaba! ¡Apártate de tu mal camino! ¡Apártate de tu pecado! ¡Apártate del vicio, de la maldad! ¡Venga Jesucristo y sálvate! Que en Cristo Jesús el Espíritu Santo te convertirá en trigo de Dios, trigo resplandeciente, que brillará muy pronto como el sol en el reino de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo querido, es tiempo de que pongas a Cristo número 1 en tu vida. Es tiempo de que lo pongas primero que tu trabajo. Tiempo de que lo pongas primero que tus estudios. Tiempo de que lo pongas primero que el deporte de la tierra. Es tiempo de que lo pongas primero que la música mundana y la basura de esta tierra. Es tiempo de que te apartes de todo aquello que Dios aborrece y vengas a ese Cristo si te quieres librar de la ira de Dios que va a caer sobre esta tierra.
Pon a Cristo número uno. Pero hay de aquellos que tienen postergado al Hijo de Dios. Hay de aquellos que para ellos Cristo es una leyenda, que para aquellos Cristo es una religión más, que para ellos Cristo es una costumbre más, aleluya, de esta tierra. Van a saber lo que es el fuego de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amado amigo, escucha esto bien. Dice la Biblia, en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, verso 10, segunda carta del apóstol San Pedro, dice así: el día del Señor vendrá como ladrón, y entonces pasarán los cielos con gran estruendo, y los elementos se disolverán para ser quemados, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más halladas. No te preocupes tanto por la tierra, ni por los problemas de la tierra, que pronto va a arder esto como estopa aquí abajo. ¡Aleluya! Y va a arder la tierra, y van a arder hasta los cielos, y va a arder la maldad, y va a arder el pecado, y las casas de prostitución van a arder como estopa, y los cinematógrafos van a arder como paja, y los lugares de vicio y los cabarets van a arder en todos los pueblos y ciudades de la tierra, y las obras del diablo arderán. Amén. Pero los que estén en Cristo, los que estén en Cristo Jesús, permanecerán para siempre. Gloria al nombre del Señor. Apártate del pecado y de la maldad. Salte de la inmundicia, conviértete al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Él te llama en esta noche, en Él serás trigo del cielo, trigo que pronto será mies madura, que Cristo va a cegar y va a recoger en el reino de los cielos. Tiempo decisivo final, y Dios está llamando, y Dios le está hablando en todos los lugares de la tierra a toda la humanidad. Y Dios está llamando a los más pervertidos, dándoles una última oportunidad de que se salven. En los Estados Unidos hay hoy en día un siervo de Dios que Dios usa poderosamente. Pero apenas hace unos años no era un siervo del Señor. Estaba en una institución de alcohólicos, desahuciado de los médicos, borracho perdido. Y los médicos le dijeron: usted no cumplirá los 27 años. Apenas le daban un año de vida. No lo dejaban salir de aquella institución, porque el alcoholismo se había apoderado, aleluya, completamente de aquella vida. Sea bendito el nombre de Dios. Pero allí, en aquella institución de alcohólicos, desahuciado de los médicos, olvidado de la humanidad, allí Dios lo visitó. ¡Aleluya! En todos los lugares Dios visita y da oportunidad. Allí Dios se le reveló, allí Dios le habló, allí Dios le mostró que había un camino mejor que el alcoholismo y el infierno que le esperaba. Y allí él se arrepintió, y allí él clamó al Señor y sintió que era libre del demonio del alcohol. ¿Entiende el que escucha? El alcohol es un demonio específico que coge al hombre. El cigarrillo es un demonio específico que coge al hombre. La droga maldita que mina a más de 45.000 personas en mi país son demonios específicos que cogen a la pobre juventud. Pero los cogen porque están apartados de Dios. Los cogen porque no quieren a Cristo. Porque el que tiene a Cristo le pone el pie en el cráneo al diablo. Amén. Y hace no la voluntad de un diablo derrotado, sino la voluntad del Dios del cielo. Gloria al nombre del Señor. Y aquel hombre desahuciado y perdido, alcohólico, con sentencia de muerte y de condenación, sintió la liberación de Dios cuando aceptó allí a Jesucristo como su Salvador. Y cuenta que los médicos, al encontrar que estaba libre, que no había síntomas de alcoholismo, que no había nada de lo que había antes, lo tuvieron que soltar. Y el joven regresó a la casa. Cuando llegó a la casa, su esposa cristiana, que daba rodillas diariamente por él, lo recibió con alegría. ¡Aleluya! ¿Cuánto vale un cristiano que ora? Los cristianos que oran se les salvan los hijos, se salvan los esposos inconversos, se salvan las esposas rebeldes, se salva todo el mundo, porque el cristiano que ora liga a los pecadores al cuerpo de Jesucristo, reprende a los demonios, amén, y por su oración los pecados son perdonados. Bendito Jehová. Y aquella mujer cristiana daba rodillas continuamente por su esposo perdido, y de pronto apareció aquel día victorioso en su hogar, y le dijo: mujer,
Me voy a encerrar 4 días en ese cuarto, en ayuno y oración, para poder orar con libertad y darle gracias a Dios por la misericordia que ha tenido conmigo. Todo el amigo que está aquí en esta noche debe darle gracias a Dios por la misericordia de que Él permita que tú oigas esta palabra en esta noche. Porque por esta palabra puedes salvarte en esta noche y escapar del infierno y de la condenación. Y aquel joven se encerró en el cuarto. Pero cuando pasaron los 4 días, el Espíritu Santo no lo dejó salir. Y se tuvo que quedar allí en ayuno y oración. Y pasó una semana y el Espíritu Santo no lo dejaba salir. Y pasaron 2 semanas y él quería salir, pero el Espíritu de Dios le daba fortaleza y le mostraba que quedara allí en oración y ayuno delante de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y en una forma increíble Dios lo aguantó 40 días. Y 40 noches en ayuno y oración, preparándolo para un ministerio grande, aleluya, de este Evangelio de Jesucristo. Y el hermano cuenta que durante aquellos 40 días y 40 noches, Dios le habló varias veces con voz audible que él la oía con sus oídos. Y en una de las veces que le habló le dijo: mi siervo, te he llamado para que vayas a las gentes y les anuncies que mi segunda venida a la tierra está a las puertas. Gloria al nombre de Dios. Y le dijo estas palabras: vete y diles que esta es la última generación. Aleluya. Esta generación que está aquí en esta noche, de jóvenes, de adultos, de ancianos, esta multitud que está aquí, esta es la última generación, la generación que va a ver el retorno de Cristo, la generación que se está preparada, se va para el cielo como trigo de Dios, la generación que se está en pecado, arderá como estopa en esta tierra impía. Gloria al nombre de Jehová. Prepárate y arrepiéntete y escapa, que Dios te llama. Hermano, esas palabras que le dijo Dios a ese hermano, que esta es la última generación, están aquí en mi Biblia. Mateo capítulo 24, en el verso 34, Cristo le dijo a los discípulos que la generación que viera todas las cosas, todas las señales que Él estaba dejando a ellos de su venida, esa generación no pasaría sin que todo hubiera sucedido, incluyendo su segunda venida a la tierra. Y esta generación que está aquí ha visto todas las señales del retorno de Cristo. Todas las señales que Cristo dejó en la Biblia, todas las han visto. Por eso esta es la última generación. Alabanza al nombre de Dios. En Puerto Rico estaba sentado yo un día al mediodía, frente a una mesa trabajando correspondencia. Y de pronto el Espíritu Santo vino sobre mí. Y en una forma imprevista me habló claramente y me dijo: mi siervo, esta generación de las patillas largas y de las faldas cortas en las mujeres, esa es la última generación. Bendito el nombre de Dios. Como si me hubiera dicho esta generación de modernismo, de perversión, de vanidad. Esa es la generación que va a saber lo que es juicio. Aleluya, destrucción que viene del cielo. Amigo querido, arrepiéntete, que es época de juicio. Apártate del pecado. Refúgiate en Cristo Jesús, que el Maestro tiene vida para tu alma. Refúgiate en Él, que Él te llama en esta noche. La pala de aventar está en su mano y Él va a limpiar su era. El trigo será recogido en el granero, pero la paja arderá en fuego que no se apaga. No ardas tú por tu pecado, no ardas tú por tu maldad. Más bien ven a Cristo y permite que el fuego del Espíritu Santo queme tus pecados, aleluya, y tus malos deseos, y te transforme en un hijo de Dios. Esta es tu noche, esta es tu oportunidad. La puerta se abre para que tú entres, los juicios van a caer, Dios va a limpiar la tierra, pero en esta noche Cristo te llama y el Señor te grita: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y amado amigo, el fin se acerca. Acepta a Cristo ahora
como tu único y exclusivo Salvador, quiero orar por ti y también quiero orar por los enfermos. Todo el que quiera esta oración, levante su mano. Cristo le salva y le sana de su enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, mira los que aceptan a Cristo, perdona sus pecados. Entra, Señor, en sus corazones, cambia estas vidas, prepáralos para tu venida. Y los enfermos, intercedo por ellos. Y reprendo, Padre, todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor. Haz nuevo los tejidos lastimados. Nuevo todo órgano. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús. Por tu palabra, digo que están sanos. En el nombre de Jesucristo. Bendecido sea el nombre de Dios.